por supuesto, vamos a manejar a partir de este tema que comienza la farmacología especial, es decir, farmacología por órgano o sistema. En este caso vamos a hablar de farmacología del sistema nervioso central. Vamos a aplicar muchos de esos conceptos que ya sabemos, vamos a aplicar muchos de los conceptos de las ciencias relacionadas con la farmacología, ¿cierto? Si yo le pregunto, por ejemplo, dime una sola ciencia que se relacione con la farmacología y me das un ejemplo. Una sola ciencia que se relacione con la farmacología y me mencionas un ejemplo. Esa relación de acuerdo a lo que has estudiado en el primer bloque. Toxicología. Bueno, la toxicología está muy relacionada con la farmacología al principio, ¿no? Seguramente les dijo la profesora Alejandra que la farmacología y la toxicología era una ciencia sola, ¿no? Pero posteriormente, por el desarrollo sobre todo de las disciplinas analíticas, cromatografía líquida, por ejemplo, ¿verdad? Inmunofluorescencia, que sirven como elementos diagnósticos en la toxicología, se fue separando. Entonces, hoy día la toxicología es considerada una ciencia aparte. Pero ¿cómo se relaciona la toxicología con la farmacología? Un ejemplo ahí facilito. Bueno, en el caso de la toxicología está hablando de las toxinas en aspectos más amplios, ¿verdad? Al relacionarlo con la toxicología se usa un método para controlar esa toxina. Para controlar la toxina. Bueno, la definición de toxina ya la aprenderán en su momento, ¿no? ¿Les quiero algo de toxicología? Tratamiento general de intoxicaciones, definición de tóxicos, etcétera. No. Otro ejemplo, un poquito más concreto de cómo se relaciona la farmacología con la toxicología. Si alguien puede ir pensando un ejemplo, si ella no lo contesta, puede levantar la mano y decir por los efectos tóxicos que puede tener un medicamento. Por los efectos adversos o tóxicos que puede tener un medicamento. Por ejemplo, un ejemplo de efecto tóxico de un medicamento. Que se lo vaya a nombrar hoy en clase. El acetaminofenidato que produce hepatotoxicidad. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo se relaciona la farmacología con la toxicología. Y hay una ciencia con la que se relaciona la farmacología que es muy importante, que es la fisiología. ¿Sí? Vamos a mencionar muchas cosas de la fisiología y de la que ustedes seguramente tienen una buena base. Para saber yo si tienen más o menos una buena base de fisiología, voy a preguntar por aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las divisiones del sistema nervioso autónomo? Simpático y parasimpático. Y los mediadores químicos del sistema nervioso, de la división simpática del sistema nervioso autónomo, ¿cuáles son? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Los mediadores químicos, los principales, al menos uno. Del simpático. No, la adrenalina, perdón, y adrenalina. Y de, a ver quién me contesta por allá atrás, y de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿cuál es el principal mediador químico? ¿Cómo? La acetilcolina. Okay. Entonces, en esas cosas tenemos que estar bien ubicados, ¿sí? Bien ubicados, que forman parte de la ciencia relacionada con la farmacología y de las bases que debieron ver en el primer bloque. ¿Lo va pasando tú? Okay. Siempre son muy importantes las clasificaciones. Siempre son muy importantes las clasificaciones. Y estos cuadros, que vamos a ver comenzando con esto, por favor, apréndanselos muy bien, ¿sí? Porque nos permiten ubicarnos en los conceptos. Aquí hay un concepto que son fármacos depresores. Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central se dividen fundamentalmente en depresores y estimulantes. Y cada uno tiene un concepto. Muy fácil, pero concepto al fin. Después, los depresores, que son los fármacos que disminuyen la actividad del sistema nervioso central. ¿Sí? Así lo podemos definir de una forma muy sencilla. Son los fármacos que disminuyen
fármacos depresores son los fármacos que disminuyen la actividad del sistema nervioso central y los fármacos estimulantes son aquellos que pues, hacen todo lo contrario, aumentan la actividad del sistema nervioso central. Cada una de esas dos principales ramas en que se dividen los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central tiene sus posteriores clasificaciones. Entonces, los estimulantes los dividimos en corticales, aquellos que actúan principalmente en la corteza cerebral. Por ejemplo, las xantinas es un grupo de fármacos que son estimulantes corticales. Todos conocemos algunas xantinas y hasta las consumimos diariamente, ¿sí? A ver, xantinas. Una xantina que usted podría consumir diariamente para que no le dé sueño. O si tiene un examen se ve que necesita. La cafeína es una xantina, ¿sí? La teobromina, derivada del chocolate, ¿sí? Es otra xantina. Y la teofilina, derivada del té, es otra xantina. Entonces tenemos estimulantes corticales. Los estimulantes corticales tienen sus características. Aumentan la presión arterial, aumentan el estado de vigilia, producen broncodilatación, unos más que otros, pero todos tienen más o menos las mismas actividades farmacológicas. ¿Sí? Todos tienen las mismas actividades farmacológicas, actuando sobre sus receptores, porque la mayoría de los fármacos explican su efecto sobre el organismo a través de qué mecanismo. La mayoría de los fármacos actúan a través de qué mecanismo. ¿Qué mecanismo es el que tenemos que siempre buscar para estudiarlo? Bueno, ¿cómo actúa este fármaco? A través de esto. ¿Cómo se llama eso que yo quiero decir? Que no he dicho, para ver si alguien me lo dice. ¿Cómo? No, esa es una forma de paso del fármaco. Paso del fármaco de un lado a otro de la membrana para que sea absorbido. Estamos en otro campo de la farmacología general allí, que es la farmacocinética. También lo debemos estudiar para cada grupo de fármacos o fármacos. ¿Sí? Pero me estoy refiriendo a la farmacodinámica. ¿Qué es la farmacodinámica? Eso debe ser objeto de examen el día de hoy. Sí. Farmacodinámica. El mecanismo de acción. Entonces, si me está diciendo mecanismo de acción, la mayoría de los fármacos actúan. ¿Cómo describes tú el mecanismo de acción? La interacción que fármaco-receptor, exactamente. ¿Ven que se sabe? Entonces, la mayoría de los fármacos actúan a través de la interacción fármaco-receptor. Entonces, ya había hablado acá de estimulantes corticales, algunas características de ellos. Estimulantes vulvares, utilizamos algunos estimulantes vulvares en medicina veterinaria, sobre todo en casos de intoxicación y depresión, sobre todo depresores no selectivos. ¿Sí? Estimulantes vulvares que estimulan, ¿qué centros hay ahí? En el bulbo rectil, muy importante, vitales. ¿Qué centros hay en el bulbo rectil que son vitales para la vida? ¿Quién lo dice por aquí? El centro tal y el centro tal. Son dos muy importantes. Están en el bulbo rectil. Y el doxoprano, que es un estimulante vulvar, se utiliza para incrementar la actividad de esos centros cuando hay una sobredosificación o el paciente estaba susceptible a la acción de los depresores del sistema nervioso central. ¿Qué lo digo? El hipotálamo está ahí cerquita, ¿sí? Pero tiene sobre todo otra función. Funciones hormonales sobre todo. ¿Quién se acuerda qué centros están ahí en el bulbo rectil? El centro vasomotor y el centro respiratorio. ¿Sí? Centro vasomotor y centro respiratorio. Entonces, los estimulantes vulvares actúan a nivel del bulbo raquídeo sobre el centro vasomotor y el centro respiratorio, incrementando su actividad. El doxoprano es un estimulante sobre todo del centro respiratorio que se utiliza como antagonista de la acción de los depresores del sistema nervioso central. Y los estimulantes medulares pues estimulan bueno, en todo caso sí, incrementa la actividad
nerviosa a nivel de la médula espinal, pero el único estimulante medular que se puede describir actualmente es la estricnina. ¿Han escuchado la estricnina? Sí. ¿Sí? ¿Por qué la escucharon? Primero porque nos lo dieron de ejemplo y segundo, ¿Por qué? Primero, ¿por qué? nos lo dieron de ejemplo. Ajá. ¿Por qué te lo dieron de ejemplo? Ay, ¿para qué fue que nos lo dieron de ejemplo? Eso, que produce Produce convulsiones y eso, ¿no? convulsiones, exactamente. Produce convulsiones que ahora vamos a ver posteriormente, de tipo tónico, ¿no? Las convulsiones también se clasifican. Entonces, la estricnina es un estimulante medular que actúa en su mecanismo de acción inhibiendo el neurotransmisor inhibitorio glicina, que está a nivel de la médula espinal. ¿Sí? La estricnina se utilizó mucho cuando se hacían las campañas antirrábicas, entonces se utilizaba para matar los perros callejeros. ¿Sí? Ya eso, por ética, está prácticamente prohibido en la actualidad, pero sí se hacían campañas de erradicación de rabia, de control de rabia, y por ejemplo, en mi caso me tuve que salir a vacunar perros durante 6 meses en un montón de barrios de Maracaibo. ¿Sí? No hacíamos nosotros la erradicación de los perros, no matamos los perros, pero sí los que trabajaban en sanidad, cuando era la campaña de vacunación durante el día, en la noche se salían a poner los cebos con estricnina para matar los perros callejeros. Eso se hacía aquí. Eso se hacía. Bien. Entonces, estamos en la clasificación de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Ya habíamos dado el concepto de depresores. Los depresores, a su vez, se clasifican en no selectivos y selectivos. ¿Cuáles son los no selectivos? Los que actúan sobre el sistema nervioso central, deprimiendo la función de todas sus áreas. ¿Sí? Cortical, subcortical, tálamo, etc. No tienen especificidad. Básicamente por su mecanismo de acción. ¿Sí? Mientras que los selectivos sí actúan sobre zonas más o menos específicas del sistema nervioso central. Entonces es cuando hablamos de hipnóticos, analgésicos, ¿sí? Analgésicos que pueden actuar en la región dinámica, los tranquilizantes actúan en la formación reticular, los sedantes a nivel del sistema límbico y también los hipnóticos a nivel del sistema límbico. Y los analgésicos antipiréticos, pues, actúan, por su acción antipirética, actúan sobre el centro termorregulatorio. Dentro de los anestésicos, dentro de los depresores no selectivos, tenemos los anestésicos generales. ¿Sí? De acá, ya hemos mencionado conceptos aquí, acá también hemos mencionado conceptos, acá, y todos estos son una serie de conceptos que ustedes tienen que aprender. ¿Sí? Son cosas básicas que necesitan aprender. Dígame, yo lo paso. Bien, y seguimos con las clasificaciones. Ahora entonces vamos a clasificar, si ya clasificamos los anestésicos generales, ahora vamos a clasificamos los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, ahora vamos a clasificar los fármacos anestésicos generales. ¿Cómo se clasifican los fármacos anestésicos generales? Pero primero vamos a definir qué es anestesia general. ¿Qué es la anestesia general? Ya me podría decir un pedacito, porque te di una clasificación antes y me debería decir un pedacito de qué es anestesia general. Si voy muy rápido me dice. Si voy muy rápido me dice. ¿Cómo? Son depresores no selectivos del sistema nervioso central. Exactamente. ¿Sí? Los anestésicos generales son depresores no selectivos que producen un estado, y esto sí, ya entonces será nuevo, producen un estado de anestesia general. Pero me está diciendo lo mismo, profesor. Bueno, anestesia general, ¿cómo la defino? Es un estado reversible de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza por pérdida de la conciencia, pérdida de la actividad motora, disminución de la sensibilidad y disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Eso es anestesia general. ¿Sí? Es un estado, ojo, reversible. ¿Sí? Porque si no fuera reversible, ¿sería útil eso si no fuera reversible?
no tendría utilidad terapéutica. Tiene que ser reversible. Lo que pasa es el efecto del fármaco, el animal debe volver a la conciencia. Bien. ¿Cómo se clasifican? ¿Quedó clara la definición de anestesia general? Sí. Sí. Allá, perdón, muchacha de rosado, ¿me puede repetir el concepto que acabamos de decir? Sobre anestesia general. Es muy importante, es básico. ¿Sí? ¿Me lo puede repetir? Sí. Sí, si lo tienes anotado ahí, lo puedes leer. No importa. De la actividad motora. Ajá, de la actividad motora. Pérdida de la actividad motora, pérdida de la sensibilidad, muy importante, pérdida de la actividad refleja, ¿sí? Y disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican los fármacos anestésicos generales? Se clasifican de acuerdo a su vía de administración. Se clasifican en fijos o inyectables y en inhalados o administrados por inhalación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los fármacos anestésicos generales fijos? Lo que se administran fundamentalmente por vía endovenosa. Endovenosa. Para producir anestesia general, nunca vamos a administrar un fármaco de este tipo por vía intramuscular. No, siempre utilizamos, y ahora vamos a ver por qué, espero que me dé tiempo hoy, la vía endovenosa. Y los fármacos que se administran, los anestésicos generales que se administran por vía respiratoria. Ejemplos de fármacos inyectables o endovenosos, de anestésicos generales, perdón, endovenosos, barbitúricos, de acción corta, pentobarbital, o tiopental, tiamidal, metaxital, ultra corta. Como ven, ya tienen que irse aprendiendo nombres. Nombres, ¿qué será este nombre? ¿Será un nombre comercial? No. ¿Será un nombre comercial? ¿El nombre? Genérico. ¿El nombre? Genérico. Genérico. ¿Y qué es el nombre genérico? El principio activo del fármaco. Es una especie de resumen del nombre químico. ¿Cuáles son los tres tipos de nombres? Ya te pregunté cuáles son los tres tipos de nombres que le podemos dar a un fármaco. Los tres tipos de nombres que le podemos dar a un fármaco. ¿Ah? Comercial, químico, no. Químico y genérico. ¿Sí? Y genérico. Entonces, cuando vemos acá, ya tenemos que empezar a trabajar con los nombres genéricos, pentobarbital, tiopental, tiamidal. Nosotros tenemos que, en nuestra cabeza, ubicarlo en qué grupo están. Son barbitúricos, son anestésicos generales fijos, son depresores del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cómo? Bueno, la acción corta, es decir, el tiempo para que se induzca la anestesia es muy corto y también el periodo de duración de la anestesia es relativamente corto. Pero esto, fíjate que dicen ultra corto en comparación con esto, ese periodo de inducción de anestesia y el periodo que dura la anestesia es mucho más corto con el tiopental que con el pentobarbital. ¿Sí? Entonces son características que tenemos que ir estudiando de cada fármaco, aunque pertenecen a un mismo grupo. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que va a durar menos el tiempo o se tarda menos en hacer el efecto anestésico, ¿verdad? Entonces hay cambios en qué. ¿Cambios en qué? A pesar de que son de un mismo grupo, puede diferenciarse de en qué aspectos. Ya lo vieron en farmacología general. En la concentración. ¿En qué aspectos? En la concentración no. Una respuesta un poquito más, llamémosla científica. En la dosis terapéutica. Sí puede ser, aunque el pentobarbital y el tiopental tienen aproximadamente la misma dosis. El pentobarbital es 30 miligramos por kilo y el tiopental es 25 miligramos por kilo. ¿Sí? Tienen aproximadamente la misma dosis. Pero cuando varían, ¿a qué atribuyo yo las variaciones
en el efecto, en el tiempo de acción del fármaco, Composición en química. el tiempo en que, ¿cómo? Al metabolismo. Al metabolismo. ¿Y el metabolismo forma parte de qué? De una parte de la farmacología que estudia el metabolismo. ¿Cómo se llama? A la farmacocinética. Entonces, cuando observamos variaciones dentro de un mismo grupo, esas variaciones pueden ser atribuibles a modificaciones farmacocinéticas y la otra parte es atribuible a variaciones en la farmacocinética y En el mecanismo, en la Sí. farmacodinámica. bueno, si hablamos de organismos, sí, ya dije farmacocinética, pero otra fuente de variación, además de las variaciones farmacocinéticas. ¿Cuál es esta otra fuente de variación? Que varía menos, pero varía en fin. ¿Cuál es la otra fuente de variación? También debe ir para el examen de hoy. ¿Ah? Esa produciría variaciones farmacocinéticas. Produciría variaciones farmacocinéticas. La otra fuente de variación es el mecanismo de acción. ¿Sí? Cuando hablamos de potencia, cuando hablamos de agonistas, antagonistas, ¿sí? Ahí hablamos de potencia. ¿Qué es potencia de un fármaco? ¿Qué es potencia de un fármaco? ¿Cómo definimos qué es la potencia de un fármaco? Ya volví, ¿qué ayuda para volver? Ajá, ¿qué es potencia de un fármaco? La capacidad que tiene el principio activo del fármaco de ejercer su función farmacológica, pero en un porcentaje menor de concentración. A una dosis determinada. Es el efecto que produce un fármaco a una dosis determinada. Si ese efecto se produce con 25 miligramos por kilo y otro, lo produce con 10 miligramos por kilo, ¿cuál será más potente? El de 10 miligramos por kilo. Entonces las variaciones en los efectos son atribuibles a variaciones farmacocinéticas y variaciones farmacodinámicas. Bien, pudimos sacar de ahí varias cosas que discutir entonces, ¿verdad? Continuamos entonces con los barbitúricos, la ciclohexamina, que tenemos dos representantes principales, la ketamina y la diletamina. Seguramente han oído mucho la ketamina. Y también tenemos el propofol. ¿Sí? Entonces, el anestésico inyectable general, el barbitúrico, ciclohexamina y propofol. Y anestésicos inhalados por inhalación tenemos al éter dietílico, que junto con el cloroformo pues ya se utilizan algunas veces como métodos experimentales, el óxido nitroso, que por su baja potencia ya no se utiliza, y principalmente tenemos en este grupo de anestésicos inhalados generales los compuestos halogenados, como el isoflurano, el alotano y el methoxyflurano. El cloroformo, el principal problema que tiene es que el periodo de inducción de la anestesia es muy corto. Y entonces la depresión que se produce del sistema nervioso central es muy rápido y se llega muy violentamente al efecto adverso que es el paro respiratorio. ¿Sí? El otro efecto adverso que tiene el cloroformo es que es hepatotóxico, a exposiciones repetidas, tal como lo puede ser el alotano, que también es un halogenado, que es un halogenado, pero que también produce hepatotoxicidad como el cloroformo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Al momento de administrar el cloroformo, no, el cloroformo ya no lo utilizamos, ya no se utiliza. Por eso dije, el éter dietílico y el cloroformo no se utiliza. Se utiliza el óxido nitroso todavía, aunque tiene muy baja potencia. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de anestésico general inhalado en más detalle. Bien, pasamos entonces ahora sí a la siguiente. ¿Qué es eso que está ahí? Seguramente ya han escuchado esa palabra, que es una de las que está ahí, que dice margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad de un fármaco? ¿Quién lo puede definir? También tema de estudio de hoy. Margen de seguridad de un fármaco. ¿Cómo? La ventana terapéutica. Ajá. Tiene que ver con la ventana terapéutica. ¿Cómo lo define? Yo creo que vendría siendo
¿Cómo definimos el margen de seguridad? El rango de medicamento para alcanzar una dosis tóxica. Voy a tratar de. Hay medicamentos que tienen un margen estrecho y otros que no. Eso no sé cómo explicarlo. No sé, no sé cómo explicarlo. Sí, eso pasa. Tenemos siempre que hacer el esfuerzo de saber definir las cosas. Y saberlas definirlas no solo de memoria, que nos aprendamos el concepto, comprenderlo y saberlo definir con nuestras palabras, porque así es la única forma de que no se nos olvide. ¿Sí? Entonces, si esta, por ejemplo, acá, vamos a tomar esta línea para explicar el margen de seguridad. Si esta es la menor dosis que tiene un efecto terapéutico y esta es la mayor dosis que tiene un efecto terapéutico, porque ya cuando me paso de aquí estoy en parálisis vulvar en el caso de los anestésicos generales y significa eso, muerte del paciente, entonces la diferencia entre esta dosis máxima terapéutica y la dosis mínima terapéutica, ese es el margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Es la diferencia, una cosa matemática. ¿Diferencia qué significa en matemática? ¿Qué significa en matemática diferencia? ¿Qué significa en matemática diferencia? Ajá. ¿Qué significa en matemática diferencia? según lo que hay entre. ¿Qué significa en matemática diferencia? Las cifras que difieren entre lo mínimo y lo máximo. Las cifras que difieren entre, pero ¿qué operación matemática es? ¿Qué operación matemática es? Desigualdad. Desigualdad, ¿no? Eso es una operación matemática. O sea, la diferencia entre. La diferencia es la resta. La red. La resta entre la dosis máxima y la dosis mínima. La diferencia entre la dosis máxima y la mínima, ¿sí? Eso es el margen de seguridad. ¿Sí? Esa es la ventana terapéutica. Entonces a eso se refiere el margen de seguridad. Con los anestésicos generales, podemos pasar por diferentes grados de depresión del sistema nervioso central hasta llegar al periodo, al estado de depresión respiratoria y depresión vasomotora que produce la muerte del paciente. Pero entonces, fíjense que a medida que vamos aumentando la dosis, y esto es válido para cualquier fármaco, a medida que aumentamos la dosis, acortamos el margen de seguridad. ¿Sí? Y eso es muy importante, sobre todo si los fármacos tienen un estrecho margen de seguridad. En este caso, cuando administramos, por ejemplo, tiopental, ¿sí? Entonces, primero obtendremos un estado de tranquilización, luego de sedación, luego de hipnosis, luego de anestesia general, parálisis vulvar y muerte. ¿Sí? Diferentes grados de depresión del sistema nervioso central. Son esos que están ahí. Y cada uno tiene su definición. No sé si lo tengo más adelante. Ahí está. Tranquilización. Disminuye el estado de ansiedad. ¿Sí? Sobre todo ese término tomado de la farmacología humana, que es un estado de ansiedad, es un estado de hipervigilancia del medio ambiente. Hipervigilancia del medio ambiente. El animal está ansioso, siente un peligro, pero no sabe de dónde viene el peligro. También le sucede al ser humano. ¿Sí? No sabe identificar la fuente del peligro. Entonces, está en un estado ansioso. Sedación. Insensible a ciertos estímulos dolorosos. Hay incoordinación de movimientos finos y movimientos gruesos. ¿Sí? Movimientos finos. ¿Qué movimientos finos tienes tú? ¿Cuáles son tus movimientos finos? ¿A qué se refiere con movimiento fino? Caminar es un movimiento más o menos que no es tan fino. Puede notarse cierto grado de sedación si estoy administrando
un sedante o un anestésico general. Pero si te ponen a hacer una manualidad, entonces ya no eres capaz de hacerlo. ¿Sí? El trabajo con las manos del ser humano es un movimiento fino. ¿Sí? Necesita más precisión. A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere el movimiento fino. En cambio, un movimiento grueso, caminar, ¿sí? El estado de sedación, para que se observe esa dificultad, debe ser mayor. Sin embargo, un perro sedado, entonces, si es posible, va caminando por acá, no está bien ubicado, no coordina bien las patas para moverse y tropieza, ¿no? Y así sigue, ¿no? Está sedado. No hay coordinación motora gruesa. ¿Sí? A eso se refiere entonces el estado de sedación. El estado de hipnosis es un estado artificial inducido por fármacos que se parece al sueño artificial, al sueño natural. ¿Y por qué se parece? ¿Por qué digo que se parece? ¿O por qué sabemos que se parece? Porque la actividad eléctrica del encéfalo, bajo la acción de estos fármacos, es similar a la que se produce durante el estado de sueño natural. Y el estado de anestesia general, ya lo habíamos mencionado, el concepto, ¿sí? Entonces, fíjense que son nuevos conceptos que nos tenemos que aprender. De estados de depresión del sistema nervioso central. ¿Entendido ya? ¿Cómo se llama la muchacha que quiere ser preparadora? Que no me acuerdo. Valeria. ¿Entendido, Valeria? ¿Sí? Y todas estas son respuestas farmacológicas cuantales. A ver, me atrevo a preguntarle a Valeria si se acuerda que dijimos que era una respuesta farmacológica cuantal. ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, no importa. Cuantal, porque había dos tipos de respuesta farmacológica. La cuantal creo que era la respiración. La cuantal, no. Hay respuestas allá. ¿Cómo es que es tu nombre? Perdón que no me acuerdo. La que tiene un rango de medición. ¿Pero cuál es? ¿La cuantal o la? ¿Cómo es la otra? ¿Cómo es la otra? Ajá. Cuantal y. Me recuerda que cuantal tiene que ver con los signos. Cuantal tiene que ver con los signos, claro. ¿Y la otra cuál es? La gradual. ¿Sí? La gradual. ¿Habrá un marcador con que escribir? No hay, ¿verdad? Yo se lo olvidó pedir. Yo no tengo. Bueno, entonces hay respuestas. Las respuestas farmacológicas pueden ser respuestas cuantales y pueden ser respuestas graduales. Las respuestas farmacológicas graduales son aquellas donde existe una escala de medición. Una respuesta fisiológica donde existe una escala de medición. Una respuesta farmacológica donde existe una escala de medición. ¿Cómo? La fiebre. ¿Y cómo medimos la fiebre? ¿Si hay fiebre o no? Temperatura corporal. Okay. ¿Sí? Temperatura corporal. Allí existe una escala de medición. Otra respuesta farmacológica que podamos medir con un aparato, midiendo el ritmo. La tensión, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Otra más. La tensión. La tensión o presión arterial. ¿Qué más? ¿Cómo? La glicemia, correcto. El azúcar en sangre. Bueno, parece que no lo voy a usar bien. Esas son respuestas graduales. En cambio, las respuestas cuantales no tenemos una escala de medición y son signos que tenemos que ver en el paciente y que más o menos en su conjunto nos van a llevar a determinar el grado, en este caso, de depresión del sistema nervioso central. Y eso es muy importante entenderlo porque creo que viene ahora la siguiente lámina, donde vamos a ver los periodos y planos de la anestesia general. La anestesia general es una respuesta cuantal, ¿sí? La anestesia general es una respuesta cuantal. Y tenemos, a medida que comenzamos a administrar el fármaco, que vamos subiendo la dosis, que lo administramos por vía endovenosa, ¿sí? Si lo administrásemos por vía intramuscular, observaríamos estos periodos y planos de forma más separada. Pero cuando lo hacemos por vía endovenosa,
estos periodos y planos, hay algunos que no los vamos a ver, o que los vamos a ver durante un periodo corto de tiempo, porque precisamente no debemos caer en algunos como el periodo de excitación o delirio, porque es peligroso para el paciente. ¿Sí? Es peligroso para el paciente. Ok, ¿va todo claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, periodos y planos de la anestesia general. 4 periodos, 4 planos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Entonces, tenemos una serie de signos que más o menos debemos ubicar para tratar de saber el grado de depresión del sistema nervioso central que tiene nuestro paciente. ¿Sí? En el periodo de excitación y delirio, fíjense que comenzamos a administrar el anestésico general y quizás lo primero con lo que nos encontramos es con un estado de excitación. Este a lo mejor no lo vemos, pero este sí. Movimientos fuertes, vocalizaciones. ¿Saben lo que es vocalizaciones, verdad? La frecuencia respiratoria se hace irregular. La función cardiovascular también está incrementada o irregular. Y hay respuesta a la cirugía. Si hago con una pinza y este ratón, o presiono en los pulpeos o intento incidir con el bisturí, va a haber, por ejemplo, retracción del miembro, o va a haber incremento de la frecuencia cardíaca, o va a haber incremento de la frecuencia respiratoria, o va a haber un quejido, una vocalización. ¿Sí? Este periodo, y por eso se administra el anestésico general por vía endovenosa, este periodo busca vencerse rápidamente cuando administramos un anestésico general. Por eso no lo debemos administrar por otra vía que no sea la vía endovenosa. Luego de eso, entonces, nos encontramos con el plano 1 de anestesia general, el plano 2, el plano 3 y el plano 4. Y cada uno tiene sus características. Fíjense que a medida que incrementamos la profundidad de la anestesia, la frecuencia respiratoria comienza a disminuir. En el plano 3, por ejemplo, la frecuencia respiratoria pudiese estar por debajo de las 12 respiraciones por minuto. El pulso, la fuerza del pulso disminuye y la frecuencia cardíaca también disminuye sensiblemente. Sin embargo, en este plano, ya el animal no responde a los estímulos quirúrgicos. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía que vamos a hacer, entonces nosotros tendremos la necesidad de llegar a un plano 2, a un plano 3 de anestesia general. Eso lo tenemos que saber manejar. ¿Sí? Eso lo tenemos que saber manejar. No es fácil la anestesia general, ¿sí? Porque estamos a un paso de el colapso cardiovascular y de la apnea, por el estrecho margen de seguridad que tienen todos los depresores del sistema nervioso central. Todos los depresores del sistema nervioso central tienen un estrecho margen de seguridad. Ese es un concepto que no se debe olvidar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Seguro? Bien, ¿qué otra cosa les llama la atención de este cuadro? A ver, ¿qué me pueden preguntar ahí? Para no estar hablando yo solamente. ¿Qué les llama la atención? Aquí puede incluso haber también una frecuencia irregular que puede catalogarse en momentos de arrestos respiratorios. Por eso este periodo es peligroso para el paciente. También la función cardíaca irregular es un peligro para el paciente. Entonces, las dos funciones, cardíaca y respiratoria, en el periodo de excitación son irregulares, igual que ya por la depresión, en el plano 4, es peligroso, muy peligroso también para el paciente. ¿Sí? ¿Qué son arrestos respiratorios? ¿Qué son arrestos respiratorios? Apnea, no, apnea no respira.
disnea, que disnea es dificultad respiratoria. Disnea es dificultad respiratoria. Pero no es un arresto respiratorio. Serían periodos en los cuales no se da la respiración. En el arresto respiratorio se puede observar incluso la filariasis cuando ya afecta el corazón está muy deficiente. Entonces el animal trata de compensar la falta de oxígeno porque no circula la sangre, la trata de compensar respirando. Entonces el animal más o menos un arresto respiratorio es eso. Eso es más o menos un arresto respiratorio. Trata de como de buscar aire. Eso es un arresto respiratorio. Más o menos simulando, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Eso se puede presentar como un síntoma en caso de que esté ¿Cómo? más avanzado? O sea, esos síntomas Sí. se refiere a que se presentan En el caso de la filariasis, sí. Se observa cuando ya el corazón está saturado. plenamente insuficiente por el acúmulo de los parásitos en el miocardio. La dilatación cardíaca es tal que ya no hay cruce de los túbulos, ¿cómo se llama? De los microtúbulos gruesos entre los finos y ya no hay, se pierde el sarcoema y todo eso. ¿Sí? No permite el Sarcoma y todo. tratamiento de oculares, pero uno llega a ese punto. O sea, no Bueno, llega a ese en punto. ese caso, si ha pasado mucho tiempo, hay que después ver si queda o no queda el corazón insuficiente. ¿Sí? Porque ya es una afectación física ahí por el acúmulo de parásitos. O sea, no es irreversible. Pudiera ser irreversible, exactamente, y quedar con la insuficiencia cardíaca. Bueno, pasamos a la siguiente vez. ¿Alguna pregunta ahí? No, eso es pregunta de examen. Ese cuadro es pregunta de examen. Ajá, pasamos a la siguiente parte. No sé Sí, si sí la pasé. se dieron cuenta. Ah, no se dio cuenta, ¿verdad? Devuélvelo. Ajá. Sí, sí la pasé. Ok. Entonces, Esta- aquí, fíjense que tenemos otros signos a evaluar en el paciente que está siendo anestesiado, muy importante, además de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, sí, la respuesta a los estímulos. Fíjense acá la posición del globo ocular. En el periodo de excitación hay nistagmus. ¿Qué es nistagmus? ¿Saben qué es nistagmus? Allá. El globo ocular va de un lado a otro muy rápido, ¿sí? De un lado a otro. Va allá, va acá, al medio y al lado, al medio y al lado, ¿sí? Dicen que, los que dicen que saben, dicen que hay un nistagmus normal cuando uno va en un carro, ¿no? Sobre todo en carretera larga, entonces va viajando, va viendo, y entonces los ojos le van haciendo así porque va viendo pasar rápido la imagen de por donde va transitando. Entonces hay un nistagmus natural. ¿Cómo? Eso le pasa a la persona inicial. Fuera la mirada. Pudiera ser como se menciona ahora, los niños que tienen TDAH, síndrome de hiperactividad o algo así, ¿no? Entonces, sí, mueve, además de que se mueven mucho, los ojos también van de un lado a otro. Bien, eso es el nistagmus. Sin embargo, cuando comienzan los planos 1 hasta el, ¿dónde está? Hasta el 2 y el 3 ya, entonces fíjense que se empieza el ojo, el globo ocular empieza a irse medialmente a medida que se aumenta la profundidad de la anestesia. Y si se sigue aumentando, entonces, por eso hay que irlo viendo, si se sigue aumentando, entonces vuelve al centro. ¿Sí? Si lo vemos que viene primero al medio y después ya va al centro, entonces, junto con los otros signos, entonces estaremos viendo que estamos profundizando el estado de anestesia general. ¿Sí? Permiso. Gracias. Bien. Ajá. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta acá? Para no entenderme más con esto, no sé qué hora es. Fíjense que aquí, perdona un momentico, fíjense que aquí, cuando hablamos de un periodo 3, periodo 4, hablamos de un estado de sobredosificación. ¿Sí? Hablamos de un estado de sobredosificación, donde ya no hay nada de actividad refleja. ¿Sí? Porque la actividad refleja primero la medimos como respuesta al acto quirúrgico, pero
de retracción del miembro, por ejemplo, pero una forma de medir de una forma más fina esa respuesta al acto quirúrgico es el incremento de la frecuencia cardíaca. El animal no se queja, no retira miembro, ¿verdad? No hay movimiento de masa muscular, pero observamos que o sentimos que hay incremento de la frecuencia cardíaca. Está respondiendo, sin embargo, a la cirugía. ¿Sí? Ajá, ¿qué me iba a preguntar? Bueno, yo voy a preguntar eso sobre el periodo 3 y 4. O sea, ya se entendía que el periodo 4 ya el animal. Si llegamos al periodo 4, es muy difícil sacar al animal de un paro respiratorio. Hay recursos físicos como la respiración o el masaje cardiopulmonar y también hay fármacos como el que nombramos inicialmente, el doxopram, ¿sí? Pero que garanticemos que se vaya a producir efectivamente el antagonismo del doxopram y el barbitúrico, por ejemplo, no está garantizado. ¿Sí? No está garantizado que se vaya a producir. Ajá, continuamos. ¿Alguna pregunta allí? No. Algunos entonces signos a medir para monitorizar la anestesia general. Rotación ventral del ojo, ya lo mencionamos, reflejo palpebral, ¿sí? Ausencia de reflejo caudal, retracción de la lengua. Todos son signos que nos sirven para más o menos ubicar el estado de depresión del sistema nervioso central de nuestro animal que está siendo anestesiado. Porque ya sabemos entonces que si tenemos ese conjunto de signos, la respuesta a la anestesia general es un tipo de respuesta farmacológica de qué tipo. 1, 2, 3. ¿Respuesta de qué tipo? Allá, ¿respuesta de qué tipo? No, dijimos gradual o contal es. ¿Ah? ¿Es gradual o contal la respuesta a la anestesia general? Contal. Es cuantal. No tenemos una escala de medición, tenemos una serie de signos y síntomas que debemos ir monitorizando para más o menos saber el grado de presión del sistema nervioso central. Seguimos. Otros signos que podemos verificar, bueno, ya ausencia, esto es pulso arterial, la retracción de la lengua, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y aquí que estoy midiendo, no, esto está mal acá, aquí que estoy midiendo, si yo aprieto sobre la encía, presiono sobre la encía con un dedo, ¿verdad? El llenado capilar. En 2-3 segundos debe llenarse. Si hay 5, 6, 7 segundos, ya hay algo que está comprometido. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Tiempo de llenado capilar. ¿Y qué estoy midiendo ahí? ¿La función de quién? La función de los vasos sanguíneos, seguro. Puede ser. Del riego sanguíneo. Del riego sanguíneo. Principalmente entonces del corazón. Ajá, seguimos. Bueno, y ahí tenemos algunos de los fármacos que son anestésicos generales fijos, porque se administran por vía endovenosa. El mecanismo de acción de los barbitúricos, es potenciar y actuar incluso como ¿el qué? ¿Qué es eso de GABA? De lo que yo veo en la materia no vayan a responder. ¿Qué es eso de GABA? Lo debieron ver en fisiología. ¿Qué es eso del GABA? ¿Qué será eso del GABA? Y también es muy importante. El glutamato y el receptor es N-metil de aspartato. Es eso del GABA. Ácido gamma-aminobutírico. Quiere decir eso. ¿Y qué es el ácido gamma-aminobutírico? Me tengo que aprender eso.
Sí. Es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central de todos los mamíferos. El principal neurotransmisor inhibitorio. Los barbitúricos actúan como el GABA, ¿sí? Y también potencian su acción. Actúan sobre el GABA y también potencian su acción. Bloquean los canales de sodio, pero fundamentalmente, hiperpolarizan la célula, abriendo cuáles canales. Fisiología. Hiperpolarizan la célula, abriendo cuáles canales. ¿Ah? Los canales de potasio no. Los canales de sodio no. De cloro. Abren los canales de cloro. ¿Sí? Si yo hablo de una célula nerviosa hiperpolarizada, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso si está hiperpolarizada? ¿Cómo? Cargada negativamente. Está cargada negativamente. Entonces, los barbitúricos facilitan la entrada de cloro porque actúan directamente sobre los canales de cloro y también potencian la acción del ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Como característica general, los barbitúricos son muy liposolubles. ¿Qué quiere decir eso de que son muy liposolubles? ¿Qué característica le da a un fármaco el que sea muy liposoluble? Ajá, entonces facilita su absorción. ¿Y qué más? Porque después tiene que seguir atravesando. ¿Cómo se llama eso? Distribución. Exactamente. Entonces, el hecho de que sea muy liposoluble facilita mucho la absorción y la distribución. Por eso yo les había mencionado en una lámina anterior que la inducción de la anestesia es muy rápida y el tiempo en que se instaura la anestesia general también es corto, ¿no? El metabolismo hepático, en todo caso, a una sustancia que es muy liposoluble busca hacer lo que hidrosoluble, correcto. Hidrosoluble. Muy bien. Entonces tenemos distribución muy rápida, metabolismo hepático lento, ¿sí? Este lento metabolismo hepático lo que prolonga el efecto de estos fármacos, ¿sí? El metaexcital es de metabolismo más rápido en comparación con el pentobarbital, sobre todo. Sufren todos los barbitúricos una redistribución desde el sistema nervioso central hacia la grasa periférica. Por eso, fundamentalmente por eso, no deben ser administrados en dosis repetidas o por infusión continua. A diferencia del propofol, que sí se puede administrar como infusión continua, ¿sí? Por eso se lo coloqué aquí, a dosis múltiple o por infusión continua, porque el metabolismo del propofol es mucho más rápido en comparación con los barbitúricos. Esa es una diferencia fundamental entre los barbitúricos y el propofol. El propofol como mecanismo de acción también se menciona que potencia la acción del ácido gamma aminobutírico y la ciclohexamina, que es el grupo que me falta, bloquea la acción del glutamato. ¿Qué es el glutamato? ¿Qué es el glutamato? El principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Ese es el glutamato, ¿sí? El principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. La ketamina administrada en gatos, en perros, produce un estado denominado de catalepsia, donde hay una desconexión de la conciencia con el medio ambiente que lo rodea. Hay disminución de la capacidad de percepción de estímulos dolorosos, pero permanecen
algunas funciones incrementadas, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. ¿Alguna pregunta allí? ¿Alguna pregunta respecto de los mecanismos de acción? Hay que irse aprendiendo. Y las diferencias entre esos grupos de fármacos. Seguimos. ¿Por qué los barbitúricos no se pueden administrar como dosis repetidas o por infusión continua? Hablamos en la lámina anterior de que había una redistribución hacia la grasa. Se comienza a administrar el barbitúrico, ¿verdad? Pero a medida que transcurre el tiempo, con una dosis, a medida que transcurre el tiempo, disminuyen las concentraciones. ¿Qué concentraciones son estas? ¿Qué concentraciones son estas en sangre? ¿Cómo se llaman? Concentraciones plasmáticas. Se comienza a distribuir primero hacia el cerebro, donde es el sitio de acción, se obtiene la anestesia general, pero luego se comienza a redistribuir hacia el músculo. Y finalmente se comienza a redistribuir por su liposolubilidad hacia la grasa. Y allí se almacena. Por eso la explicación del metabolismo lento. Eso sucede con una dosis. Esto es un compartimiento central. Pudiese denominarse compartimiento central también por la irrigación. Compartimiento central también, el músculo, por la irrigación también. Y ya sería un compartimiento número 2, o periférico, donde el fármaco se va a acumular. Si yo vengo con otra dosis, se está despertando el animal, ¿verdad? Se está redistribuyendo, no ha sido eliminado, se está redistribuyendo y se está acumulando aquí. Yo vengo con otra dosis, entonces comienza a suceder el mismo proceso, pero se va a encontrar con que este compartimiento ya está lleno. Entonces todo se va a sumar aquí, y aquí es donde ocurre la sobredosificación. ¿Se entendió el enredo que planteé? ¿Sí? Entonces, por esa razón, farmacocinética, los barbitúricos no deben ser administrados como dosis múltiple o por infusión continua. Y se pone como ejemplo, un buen ejemplo de farmacocinética, de lo que puede ocurrir con la redistribución y el acúmulo y los compartimientos central y periférico en los que generalmente se divide el organismo para estudiar la acción de los fármacos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? En ese caso aumenta el tiempo en que aumenta el tiempo de eliminación del fármaco, claro, porque se va a acumular allá en grasa un compartimiento menos irrigado. ¿Sí? Si estoy colocando otra dosis, por supuesto se va entonces a redistribuir, se va a acumular más en cerebro porque el otro compartimiento va a estar saturado y ocurre entonces la sobredosificación. ¿Sí me expliqué? Una pregunta. ¿Dónde queda apoyada el acúmulo de medicamentos? En la grasa. En la grasa. Sí. ¿Y se vuelve a administrar otra vez? Porque por su liposolubilidad va a buscar el tejido adiposo, fundamentalmente, donde va a encontrar sitio, ¿sí? Por su ¿Y eso liposolubilidad. se satura? Y entonces satura, sí, dependiendo de la dosis que esté administrando, de las veces que lo esté administrando, esto va a llegar un momento en que se satura. Y si lo sigo haciendo, entonces como esto está saturado, si sigo administrando dosis individuales, voy a saturar el compartimiento donde al final el barbitúrico va a tener su sitio efector, que es en el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? A veces no sé si me explico bien. Por eso hago la aclaratoria de que me pregunto. Entonces, esa es la razón de que los barbitúricos no se administren por vía, a forma de dosis repetidas o por infusión continua. Pasamos a la otra. Algunos efectos de los barbitúricos, de la ciclohexamina y del propofol sobre órganos y sistemas y el grado de analgesia que se produce. Fíjense que la ciclohexamina, por ejemplo, produce una analgesia visceral pobre, entonces no son útiles en cirugía o tienen desventaja cuando se utilizan en la cirugía de la cavidad abdominal, ¿sí? Porque la analgesia visceral es pobre.
entonces necesitamos la administración de otras sustancias que incrementen esa analgesia para poder realizar un acto quirúrgico y tener un estado de anestesia general ideal, que es como se le llama. ¿Sí? No hay ninguna sustancia de esta sola, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El concepto aquí no es ninguna de estas sustancias sola que pueda decirse este es el mejor anestésico general. No, no existe. El anestésico general ideal no existe. Existe una mezcla de sustancias y de allí surgen los protocolos anestésicos que nosotros tenemos que aprender, estudiar, revisar en la literatura y en la práctica y ver cuáles son los que mejor resultados dan. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender los protocolos anestésicos. Protocolos anestésicos. Hoy en día utilizar una sola sustancia como depresor del sistema nervioso central para hacer un acto quirúrgico es una mala praxis. Es una mala praxis. Se está poniendo en riesgo el paciente. Los barbitúricos, fíjense que disminuyen la sensibilidad del centro respiratorio al CO2. Disminuye la sensibilidad del centro respiratorio al CO2. ¿Qué estoy diciendo yo con eso? Que no se va a implementar una respiración si hay un déficit del ciclo. ¿Y qué hacen los quimioreceptores que están en el seno carotídeo y eso? ¿Qué hacen los quimioreceptores? ¿Se acuerdan de eso de fisiología? ¿Qué hacen los quimioreceptores que están en el seno carotídeo? Por acá. Quimioreceptores detectan las concentraciones de CO2, de oxígeno. Si hay suficiente oxígeno, la frecuencia respiratoria está normal. Si hay detección de CO2 más elevado de lo normal, de lo fisiológico, entonces la respuesta del centro respiratorio es incrementar la frecuencia respiratoria para expulsar el CO2 y ganar oxígeno. ¿Sí? Pero si los barbitúricos disminuyen la sensibilidad del centro respiratorio al CO2, quiere decir que ese reflejo se va a ver abolido. Ese reflejo de defensa natural del organismo no va a estar. ¿Sí? Entonces, cosas que hay que saber sobre la farmacología de los barbitúricos. ¿Sí? Depresión del centro respiratorio, la respiración se hace superficial. Con el propofol es muy característico que se observe tras una administración intravenosa rápida una apnea prolongada. Si lo administro muy rápido, ¿sí? Para inducir la anestesia, entonces veo que el animal deja de respirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo administré muy rápido. Entonces, por eso debemos administrarlo muy lentamente para inducir la anestesia, el propofol, para que no suceda esa característica de apnea prolongada tras administración rápida que ocurre con los barbitúricos. Con el propofol. Patrón apneuístico característico con la administración de ciclohexamina. ¿Sí? ¿Qué es ese patrón característico de respiración apneuística? Una inspiración con pausa prolongada y corta expiración. Eso es más o menos un patrón apneuístico, ¿sí? Me permiten una gaita sería la onomatopeya, pero no sé cómo se llama. Cuando lo hace así. Se fue mal. Ajá. ¿Qué más puedo mencionar ahí? Otra característica importante de las ciclohexaminas es que no deprimen significativamente la función cardíaca, eso sería una ventaja. No deprimen significativamente la función cardíaca. ¿Qué otra cosa? Esto sería una ventaja sobre otros depresores del sistema nervioso central. Muchos de ellos, ¿sí? Todos, diría yo, barbitúricos, ciclohexaminas y propofol, generalmente se asocian a medicaciones preanestésicas para favorecer algunos efectos farmacológicos y disminuir la depresión del sistema nervioso central.
sobre todo el centro respiratorio y el centro vasomotor. Cuando yo administro fármacos que intentan potenciar la acción de los anestésicos generales. ¿Qué significa eso de potenciar la acción? Eso de farmacología general. Potenciar la acción. ¿A qué acción farmacológica me estoy refiriendo? Sinergismo. ¿Sí? ¿Qué es sinergismo? Sinergismo. Varios principios activos que ejercen un efecto Varios principios activos que ejercen un efecto farmacológico. La muchacha de rojo, ¿qué es sinergismo? ¿Qué es sinergismo? Yo lo tengo aquí. Busque. No. Puede ser de dos tipos. Puede ser de dos tipos, de suma y de potenciación. Cuando la administración de un fármaco incrementa la acción del otro. Si ese incremento de la acción es parecido a la suma de los efectos individuales, tendremos un sinergismo de suma. Si ese incremento de la acción es muy por encima de la suma de los efectos individuales, entonces se dice que tenemos un sinergismo de potenciación. Seguimos. Es frecuente, muy importante esto, que con la ciclohexamina los ojos permanezcan abiertos. ¿Sí? Los ojos permanezcan abiertos. Y el animal, el paciente, perdón, hay la tendencia que permanezca en la posición en que lo estamos colocando. ¿Sí? Si le doblamos una pata así, entonces se queda así, porque hay tono muscular presente importante. Seguimos. ¿Hay alguna cosa que me quieran preguntar allí? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar? Lean por favor la lámina con cuidado. A ver si hay algo que no haya quedado claro, que me quieran decir. Ajá, bueno, sabemos entonces que las ciclohexaminas tienen, ya lo había mencionado, creo, tienen una analgesia visceral pobre, ¿sí? Sobre todo cuando se van a hacer manipulaciones en cavidad abdominal. El animal responde a la cirugía, se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, debemos potenciar ese efecto analgésico con otro fármaco. ¿Sí? No solo vamos a utilizar ketamina, sino que debemos tener conciencia de que las ciclohexaminas tienen una analgesia visceral pobre y debemos buscar otros fármacos para incrementar ese efecto analgésico. ¿Qué otra cosa? En reacciones parecidas a convulsiones, ¿refiere que el animal está beneficiado si marca violentamente de un cuando? Exactamente, sí. Puede inclusive tener movimiento de reflejo y no conscientes, pero sí movimientos involuntarios, que no son conscientes, pero que son como especie de movimiento reflejo. Por el mecanismo de acción. Porque como es una anestesia disociativa, no deprime todos los centros nerviosos, sino que produce una llamada así disociación entre los centros corticales y subcorticales. Entonces quedan libres otras acciones del sistema nervioso central. ¿Sí? Fármacos depresores, una sustancia, siempre hago la pregunta, una sustancia depresora del sistema nervioso central, que a algunos les gusta mucho. Y es fácil, por cierto, es fácil observar el periodo de excitación y delirio y después observar el periodo de depresión. ¿Marihuana? ¿Cuál? ¿El alcohol? El alcohol. Es un fármaco depresor, es una sustancia depresora. ¿Sí? El alcohol es una sustancia depresora. Entonces, digo que es como ejemplo para ver el periodo de excitación y delirio, porque cuando empieza a consumir el alcohol la persona, primero incrementa la actividad, se alegra, baila, ¿no? Pero después comienza, pero también se puede escuchar taquicardia, pronto, ¿no? ¿Sí? Y se incrementa el pulso, la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero después entonces viene un estado de depresión, ya viene el estado de depresión donde ya se duerme, inclusive, ¿sí? Ya se duerme. Bien, continuamos. Bueno recordar que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Ajá. Bueno, algunas preguntas interesantes pueden surgir de acá de este cuadro, ¿no? Vamos a tratar de buscar algunas
Por ejemplo, en la ovariohisterectomía ya sabemos que las ketaminas tienen una pobre analgesia visceral, por eso se utilizan asociadas a otros fármacos también depresores del sistema nervioso central, pero que no son anestésicos generales, como la silacina, que seguramente la han escuchado, ¿verdad? Los barbitúricos tienden a producir hipotermia. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante que el paciente anestesiado y en general todo paciente, si está en un estado de postración, mantener su temperatura corporal normal? ¿Por qué? Porque es necesario mantener la temperatura corporal normal. ¿Por qué es necesario mantener la temperatura corporal normal? No sé cómo explicarlo, pero para que no se Francia, puede ser por Ah, la fiebre, pues. No por la podemos fiebre. dejar Ajá, que la aumente fiebre la inclusive temperatura puede de llegar la a fiebre, convulsiones. porque puede llegar a dar ¿No? Porque convulsiones, entonces, exacto. como hay una temperatura anormal, los canales de sodio se abren espontáneamente y ocurre la despolarización. ¿Sí? Eso ocurre en la fiebre. Ajá, pero entonces en general, una respuesta general, ¿por qué es necesario mantener la temperatura corporal normal? ¿Para mantener qué? va a mantener la homeostasis. Para mantener la homeostasia y el balance interno del organismo. Porque otra cosa más. Para mantener los vasos sanguíneos estables. ¿Pero por qué se mantienen los vasos sanguíneos estables? Porque hay una serie de procesos bioquímicos, químicos, que dependen de funciones enzimáticas. Y si esa temperatura corporal está alterada, esos procesos no se van a dar. ¿Sí? Entonces se desequilibra todo el organismo. También ajá. A ver, otra cosita. Bueno, como fíjense que tenemos aquí una contraindicación. Si el paciente tiene una enfermedad cardíaca conocida, como los barbitúricos tienen importantes efectos cardiovasculares, entonces la enfermedad cardíaca en el paciente que queremos anestesiar es una contraindicación. Y allí vuelvo a preguntar entonces, ¿qué será una contraindicación? Tema de examen de hoy, ¿qué es una contraindicación? Allá. Contraindicación. Yo. No, la muchacha de negro. ¿Qué es una contraindicación? ¿Qué es una contraindicación? Es una situación fisiopatológica que Ajá. presenta el paciente. ¿Fisiopatológica o fisiológica? ¿Dónde? Donde, o sea, se impide, o bueno, esta situación impide la administración. Donde el fármaco no debe ser administrado. Es una situación fisiológica o fisiopatológica, donde el fármaco no debe ser administrado. Eso es una contraindicación. Porque una advertencia, ¿cómo definiría la advertencia ahora? ¿Qué es una advertencia? Son cosas que pueden pasar si se ingiere el medicamento. Pero no Bajo son también seguras. condiciones fisiológicas. Dime la condición, la advertencia más común que está en casi todos los fármacos, porque los estudios sobre la reproducción y los efectos sobre el feto son muy largos. Cuando se administra el embarazo. No se administre durante el embarazo o la gestación cuando se sospeche su existencia, porque su inocuidad sobre el feto no ha sido demostrada. Eso dice, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente. Exactamente. ¿Por qué? Porque el fármaco puede ir a través de la leche. ¿Sí? El fármaco puede ir a través de la leche. En el examen pusieron eso de la que no administra. ¿Cómo? En el examen ¿Pusieron eso? ajá. Ah, bueno, no vi el examen. Bueno, no sé si efectos inflamatorios en este momento con algún fármaco, pero sí, por ejemplo, muchos antiparasitarios, como los benzodiazoles, ¿sí? Albendazol, mebendazol, albendazol, tienen efectos teratogénicos. Pero la contraindicación es que no va a administrarlo durante No, exactamente. Ajá. Sigo entonces por acá, a ver qué más encuentro aquí.
¿Qué más encuentro acá? Los barbitúricos producen incremento de la sensibilidad del paciente, del corazón, a la acción de la adrenalina. Por eso se explican las arritmias que se observan con la administración de barbitúricos. ¿Qué otra cosa puedo mencionar allí? ¿Puede explicar la parte de equilibrio ácido-base? Del Pacientes equilibrio acidóticos o con hipoproteinemia. barbitúrico. Pacientes con acidosis o con hipoproteinemia pueden mostrar una respuesta incrementada a la acción de los barbitúricos. Hipoproteinemia. ¿Cómo influye la hipoproteinemia en la acción de los fármacos? ¿Quién lo puede explicar? ¿No? Eso mismo. Excelente, ¿sí? En la parte de la fracción libre, porque tenemos una fracción de los fármacos que se une a proteínas plasmáticas, pero hay otra, por ejemplo, los pupitres son las proteínas plasmáticas, le explicaron eso, ¿verdad? Los pupitres son las proteínas plasmáticas y ustedes son el fármaco, ¿sí? Los fármacos libres, los que se quedan levantados, esos son los que van a ejercer la acción farmacológica, ¿sí? Si yo disminuyo las proteínas, eso a un estado fisiológico normal y a una dosis terapéutica. Pero si yo disminuyo las proteínas, los pupitres, entonces va a haber más fracción libre que vaya a ejercer el efecto farmacológico. Entonces, una dosis terapéutica puede convertirse en una dosis tóxica. ¿Me explicaron eso, verdad? Sí. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, que las proteínas de cierto modo controlan el nivel de... El nivel de proteínas normal, la albúmina en el caso de los mamíferos, determina la fracción libre del fármaco. Las dosis terapéuticas son estimadas en base a una fracción libre estándar, una fracción libre fisiológica. Seguimos. ¿Qué más viene ahí? Ajá. Efecto de la ketamina, de la tiletamina, anestesia disociativa. Fíjense que el paciente permanece con los ojos abiertos. ¿Sí? Permanece con los ojos abiertos. Hay tonicidad muscular, hay rigidez y el animal puede permanecer en la posición en que lo coloquemos. Por eso cuando se utiliza, y la cirugía es más o menos prolongada, y se utiliza ketamina como anestésico general principal, entonces se recomienda la irrigación de la mucosa ocular, por ejemplo, con solución salina isotónica, ¿sí? Para evitar la resequedad y evitar descamación, ulceraciones, pienso que poco frecuentes, pero sí irrigación del tejido. Seguimos. El pentobarbital. El pentobarbital, ya sabemos que es un barbitúrico, ¿sí? Se utilizó, casi no se utiliza hoy en día ya como anestésico general, pero también a una concentración diferente se utiliza, o bien en presentaciones en especialidades farmacéuticas, para producir eutanasia. ¿Sí? Se utiliza para producir eutanasia también. ¿Y por qué no se utiliza para esto y no se utiliza para esto? Por la concentración. Por la concentración. ¿Por qué? Porque esto tiene un efecto irreversible. Sí, pero explicámoslo desde el punto de vista farmacocinético, de difusión pasiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué el que se utiliza para anestesia general es al 5% y el que se utiliza para producir la eutanasia, la concentración es mucho mayor? Porque lo que se quiere es, o sea, lo que se quiere es colapsar, o sea, hacer un efecto tóxico. Exactamente. Lo que se quiere es eso. ¿Y por qué se quiere hacer un efecto tóxico? Con el otro no, con el otro tiene un efecto terapéutico. Muy bien. ¿Y por qué con el de concentración del 39% voy a lograr más fácilmente ese efecto tóxico? La absorción. ¿Y eso es qué influye? ¿Aumenta la fracción libre?
No, No, La absorción. o sea, se satura la proteína plasmática. no, tiene que ver con la difusión. El concepto de difusión. ¿Qué es difusión pasiva? Difusión pasiva. ¿Qué va Mecanismos de absorción de los fármacos, ¿cierto? Difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis. ¿Qué va con el Eso es gradiente otra de cosa. concentración? ¿Qué es difusión pasiva? Que atraviesa la Difusión pasiva. membrana. Que atraviesa la membrana por gradiente, a favor de un gradiente de concentración. A favor de un gradiente de concentración. ¿Sí? Si está más concentrado aquí, pasará acá. Entonces, con esa difusión pasiva va a ser más lenta. Con va a ser más rápido. Entonces, disminuyo la velocidad de absorción. O sea, se hace más rápido el paso. Se absorbe mucho más rápido. ¿Sí? Porque está mucho más concentrada que la otra. Siempre utilizo esa lámina para explicar eso, que se entienda la absorción de los fármacos y cómo influyen esos procesos e inclusive la concentración de los fármacos. Ajá, seguimos. Bueno, vamos a pasar esa. Los fármacos anestésicos generales fijos siempre entonces se administran vía endovenosa a manera dosis-respuesta, porque es una respuesta cuantal. ¿Sí? No hay una escala de medición para decir el paciente está 20% anestesiado. No, es una respuesta cuantal donde yo valoro varios signos y síntomas que estoy observando en el paciente y más o menos eso me permite establecer el grado de presión. Entonces, la dosis calculada no se administra toda, sino que se administra una fracción, una tercera parte, y se va valorando la respuesta a la anestesia con los planos y periodos de la anestesia. Por eso tenemos que aprender los planos y periodos de la anestesia, porque a medida que vamos administrando el anestésico general, nosotros tenemos que ir viendo cómo se va deprimiendo el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Seguimos. Devolvemos un poquito. Muy importante acá, no sucede con otros anestésicos fijos. Los barbitúricos, por su característica ácida, pueden causar necrosis si se produce infiltración en el sitio de inyección. ¿Sí? Porque son muy ácidos. Acá seguimos. Anestesia general inhalada. Comparación entre la anestesia general inhalada y la anestesia general fija. Ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas. La anestesia general fija es mucho más económica que la anestesia general inhalada, que requiere los gases anestésicos, que ya son caros, requiere un equipamiento anestésico, una máquina anestésica, ¿verdad? Un vaporizador, sobre todo un vaporizador que es único, ¿sí? Y se requiere la participación de otros gases. ¿Sí? La anestesia general fija, sin embargo, en comparación con la anestesia general inhalada, es menos segura para el paciente. La anestesia general fija. ¿Sí? Por eso lo ideal sería que siempre pudiésemos hacer anestesia con gas. Lamentablemente por los costos, para la mayoría de los veterinarios, no es posible. El quirófano de la facultad tiene una ventaja en ese sentido, se puede hacer anestesia inhalada. ¿Sí? Y hay otros pocos centros que tienen esa posibilidad. Ajá, seguimos. Perdón, sigo ahí en mi cuadro. Aunque se requiere preparación, la administración endovenosa es mucho más sencilla de hacer que manejar la máquina anestésica. Todos los fármacos anestésicos generales fijos requieren del metabolismo hepático para la eliminación del agente anestésico. Eso hace que la recuperación sea mucho más lenta siempre en la anestesia general fija que en la anestesia general inhalada, porque la vía de eliminación para los gases anestésicos es la misma vía de administración, casi sin eliminación del gas
el metabolismo del gas anestésico. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. 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 ¿Por qué no segura? Porque, entre otras cosas, la misma vía de administración es la misma vía de eliminación. Entonces, si hay una sobredosificación con el anestésico fijo, no hay forma de incrementar violentamente el metabolismo hepático para que salga por propio recurso del paciente de la sobredosificación. En cambio, la anestesia inhalada, como hay poco metabolismo hepático, al retirar el gas anestésico y exponerlo al oxígeno, entonces se devuelve más rápido el gas anestésico de la sangre, pasa otra vez hacia aire pulmonar y de ahí hacia el exterior. Y la recuperación de la depresión se revierte más fácilmente. ¿Sí? Por esa razón. ¿Se entendió lo que se dijo? ¿Sí? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. A ver, otra cosa que me vayan a preguntar ahí antes de seguir. Lean allí con calma. Con el inhalado tiene el mismo riesgo de apnea. No se menciona eso. ¿Qué más? El efecto es más rápido también, sí. El efecto que se logra para lograr el tiempo que se tarda para lograr la anestesia general es más corto. Otra cosa. Seguimos entonces. Bien, diferentes formas de administrar el anestésico general inhalado en diferentes especies, ¿sí? Cada una a veces adaptada a ese tamaño de especie, ¿verdad? Entonces, ya ahí vemos por qué es más costoso, requiere más equipamiento, ¿verdad? Seguimos. Pero eso cuando son animales braquiocefálicos es preferible que la inhalación. Cuando son animales braquiocefálicos, cortos, es preferible la por inhalación, siempre es preferible la inhalación, siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que en los braquicéfalos sí es imprescindible, siempre es imprescindible también, pero allí sí es, no puedo darme el lujo de no poner una sonda endotraqueal, tengo que garantizar una vía aérea permeable, ¿sí? Porque son más susceptibles de dificultad respiratoria y que se complique si no tengo una vía aérea lista para abordar el animal en caso de una dificultad respiratoria. ¿Alguna otra pregunta por allá? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Seguimos. La máquina anestésica. La máquina anestésica. Y por eso es más cara la anestesia general inhalada. Eso describe una máquina anestésica o el circuito de una máquina anestésica simple. Vamos a ver si me acuerdo. Se utiliza oxígeno, por supuesto, porque es el aporte del oxígeno que va al paciente. El paciente está aquí. ¿Sí? El óxido nitroso, ¿sí? Se utiliza como vehículo del gas, del líquido primero y gas anestésico que luego pasa acá. ¿Sí? Entonces, óxido nitroso como vehículo, oxígeno como fuente de oxígeno para el paciente. El líquido anestésico está aquí, alotano, isoflurano, metoxiflurano, etc., que a una temperatura determinada se evapora y entra al circuito anestésico. ¿Sí? Aquí hay un dispositivo para absorber el CO2 y sacarlo del sistema, y aquí hay una bolsa reservoria que le da flexibilidad al sistema, ¿sí? Porque esto no puede ser rígido, porque las inspiraciones y las expiraciones no siempre tienen la misma magnitud, ¿sí? Hay unas más profundas, menos profundas. Entonces, este reservorio es la que ven que se cierra y se abre, que es como un acordeón, ¿no? Entonces, eso es lo que le da flexibilidad al sistema. Y esto, yo había mencionado, el vaporizador, es lo que le incrementa mucho el costo a la anestesia inhalada, porque cada líquido anestésico, metoxiflurano, alotano, etc., tiene su temperatura específica para ser vaporizada
y que se transforma en un gas anestésico. Entonces, esto es un instrumento muy especial, el vaporizador, que es como en acero inoxidable y viene ahí, ya lo van a ver, paso a la siguiente. A ver, entonces, esto mantiene una temperatura única y fíjense, dice, solo uso para alotano, no se puede utilizar para otro. No se puede utilizar para otro, porque cambia la temperatura en la que el líquido anestésico, posteriormente gas anestésico, es pasado a gas para que sea introducido el sistema de anestesia. Seguimos. Solubilidad de un anestésico inhalado. ¿Qué es la solubilidad de un anestésico inhalado? ¿Quién lo lee? Es la afinidad de un anestésico inhalado por la sangre. Mientras más soluble sea, mayor tiempo permanecerá en sangre. Tardará más en pasar al sistema nervioso central, por tanto se prolongará la aparición del efecto anestésico general. ¿Lo entendiste? La afinidad de un anestésico. Mientras más soluble sea, más se tarda en llegar a la Si el alotano es más soluble que el isoflorano, ¿con cuál será más rápido inducir la anestesia? Con el segundo, porque es menos soluble. Exactamente. ¿Bien? Porque con el que es más soluble, fíjense el concepto, es la afinidad de un anestésico inhalado por la sangre. Mientras más soluble sea, más tiempo permanecerá en la sangre y tardará más en pasar al sistema nervioso central para ejercer el efecto anestésico. ¿Sí? Entonces, por eso, mientras más soluble, más tarda el efecto anestésico. Por esa razón, el isoflorano, por esa razón no exclusiva, hay otra, el isoflorano ha desplazado, por ejemplo, al alotano. ¿Sí? Es como líquido, como gas anestésico. Concentración alveolar mínima, es una medida de la potencia en los líquidos gases anestésicos. ¿Quién lo lee? ¿Quién quiere leer ahora? Es la medida de la potencia del anestésico inhalado y unidad de dosificación. Se define como la concentración capaz de inhibir la respuesta. Un estímulo doloroso supramaximal en el 50% de la población experimental. Okay. Un estímulo doloroso que activa, por eso lo de supramáximo o supramaximal, un estímulo doloroso que activa todas las vías aferentes, ¿verdad? Introduce una sensación dolorosa. Entonces, esa concentración mínima alveolar inhibirá ese estímulo doloroso en el 50% de esa población experimental. ¿Sí? Eso es la concentración alveolar mínima y se refiere a la potencia del gas anestésico. ¿Sí? Pasamos a lo siguiente. Entonces ahí tenemos solubilidad. Fíjense, el alotano es mucho más soluble que el sevoflorano, por ejemplo. ¿Sí? El sevoflorano, por esa razón y otra, ha desplazado al alotano como gas, como líquido anestésico. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que el alotano es mucho más ¿qué? Mucho más potente, porque la concentración alveolar mínima es menor en comparación con la del sevoflorano. ¿Sí? Otras características que podemos mencionar de este cuadro. El alotano, fíjense que, a diferencia del sevoflorano, y esta es otra razón por la que el sevoflorano ha desplazado al alotano, porque lo hace un poco más o mucho más seguro, el metabolismo hepático es apenas del 3%, mientras que metabolismo hepático y expulsión respiratoria va en 50% y 50% para el alotano, mientras que 3% hepático, 97% expulsión por vía respiratoria. ¿Verdad? Entonces, hacen el sevoflorano en comparación con el alotano dentro de los líquidos anestésicos mucho más seguro. El alotano, además, en reexposiciones en cirugías repetidas, ha mostrado producir hepatotoxicidad ocasional, mientras que el metoxiflorano ha resultado en algunos casos ser nefrotóxico. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? La liposolubilidad, sí, es diferente, más alta en el alotano, más baja en el sevoflorano.
¿Qué otra cosa? Bueno, porque aquí no dice nada de la relación. En el No, segundo no programa. puse el dato, quizá porque no lo tengo, o de donde lo tomé no estaba, ¿no? Seguimos. Entonces, un anestésico ideal es aquel que produce una buena analgesia y relajación muscular adecuada, tiene un amplio margen de seguridad, las alteraciones fisiológicas son mínimas, la inducción y la recuperación son rápidas, es seguro en pacientes de riesgo, tiene una baja toxicidad y tiene un bajo costo. ¿Eso existe? No, no existe el anestésico ideal. No existe el anestésico ideal. Por eso, pasamos a la siguiente. Entonces hablamos de una anestesia equilibrada. Una anestesia equilibrada es aquella que se produce por la combinación de dos fármacos, de dos o más fármacos, ¿sí? O técnicas anestésicas. ¿A qué me refiero con eso de técnicas anestésicas? Técnicas anestésicas. Dos o más fármacos o técnicas anestésicas. ¿Cómo? Quiere decir en parte eso, que puedo mezclar gases anestésicos con anestésicos y otras sustancias administradas vía endovenosa. ¿Sí? Y otra técnica anestésica, que la veremos después, y la podemos mezclar también, anestesia, ¿cuál me falta? La local. Anestesia local, exactamente. Entonces, para un cuadro quirúrgico, yo puedo, para una necesidad quirúrgica, yo puedo utilizar gases anestésicos de un mismo paciente con anestesia fija y también mezclarlo con anestesia local. ¿Para qué? ¿Qué busca esa mezcla? Como no hay lo ideal, lo que sí busca es hacer un estado de anestesia equilibrada que brinde la mayor seguridad al paciente. Eso es lo que busca la anestesia, el concepto de anestesia equilibrada, ¿sí? Y para esa anestesia equilibrada, entonces, por eso se han desarrollado protocolos anestésicos, que es la selección de fármacos, ¿sí? Solo en combinación desde la etapa de premedicación hasta el mantenimiento, que permitan un acto quirúrgico con la mayor seguridad para el paciente. Porque el acto quirúrgico, pasar al siguiente, el acto quirúrgico lo dividimos en varias etapas. Premedicación, inducción, donde debo vencer los periodos 1 y 2, ¿sí? Muy rápidamente, y llegar al periodo de plano quirúrgico. Después debo, en una tercera fase, mantener ese estado de anestesia general y después voy a la recuperación. Así, desde el punto de vista de la administración de fármacos depresores del sistema nervioso central, anestésicos generales, dividimos el acto quirúrgico: premedicación, inducción de la anestesia, mantenimiento y recuperación. ¿Qué se hace durante la premedicación? Administrar fármacos para disminuir el estado de ansiedad del paciente, reducir la dosis del anestésico general. ¿Qué estoy haciendo yo si reduzco la dosis del anestésico general? ¿Qué estoy haciendo? Aumentamos el margen de seguridad, porque si el anestésico general es el que tiene el margen de seguridad estrecho, ¿verdad? Es el que tiene la menor diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Entonces, al disminuir la dosis del anestésico general, yo estoy ampliando ese margen de seguridad. ¿Y por qué estoy disminuyendo la dosis? Porque hay fármacos que van a potenciar la acción del anestésico general, como vimos, por ejemplo, con la silacina y la ketamina. ¿Sí? Bien. ¿Entendido lo que dije, el trabajo que dije? ¿Sí? ¿No hay duda? Muy bien. Continuamos. Entonces, ya sabemos las etapas en que, desde el punto de vista de la administración de sustancias depresoras del sistema nervioso central, se divide el acto quirúrgico. Seguimos. La medicina veterinaria ha venido, digo yo, que evolucionando. Y ahora, por ejemplo, hay especialistas de médicos veterinarios en ojos, ¿sí? Y entonces se opera catarata. Antes no se hacía, ¿sí? Se colocan lentes intraoculares. Eso antes ni pensarlo, ¿sí? Se le veía
como sucede en el humano, se le veía al perro el cristalino ya opaco, se le veía y se sabía que se tropezaba, pero no se tenía solución para eso. Eso hoy día sí existe, ¿no? Así, en ese mismo sentido, ahora han aparecido auxiliares de medicina veterinaria y otras profesiones más técnicas que llevan a que el médico veterinario tenga como una especie de asistente, y en muchos casos es el otro médico veterinario el que lleva la anestesia. Tal como en medicina humana existe el anestesiólogo. Un cirujano no va a cirugía sin su anestesiólogo de confianza. ¿Sí? Lo mismo sucede con nosotros. No nos debemos atrever a eso. Porque yo no puedo estar pendiente de que estoy incidiendo bien el tejido y estar pendiente de los signos vitales. No, es mentira que me va a dar tiempo. No puedo. ¿Sí? Entonces, hacia allá se los digo porque sé que están en esa onda, pues, pienso yo, y es necesario que la profesión se vaya especializando hacia lo positivo, como pienso que es eso que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, objetivo de los fármacos de premedicación: atropina, disminuir las secreciones bronquiales. ¿Por qué la atropina disminuye las secreciones bronquiales? ¿Qué es la atropina? ¿Me puedes decir qué es un fármaco? ¿Y es un fármaco qué? ¿Qué hace la atropina? Por fisiología. ¿Qué hace la atropina? Perdóname que pregunte tanto, pero creo que es mejor así. Bloquea los receptores muscarínicos. Okay. Es un fármaco anticolinérgico. ¿Sí? Es un fármaco anticolinérgico que durante el periodo anestésico, sobre todo si es muy prolongado, va a contribuir a disminuir las secreciones bronquiales, ¿verdad? ¿Y por qué ayuda a mantener la función cardíaca? ¿Por qué ayuda a mantener la función cardíaca? ¿Qué hace la acetilcolina en el corazón? Por ejemplo, si estoy haciendo una intervención quirúrgica a nivel abdominal y manipulo muchas vísceras allí, y eso produce una estimulación vagal. ¿Qué puede producir la estimulación vagal? ¿Qué puede producir la estimulación vagal? Y esa es una de las razones. Voy a hacer un acto quirúrgico a nivel abdominal. Voy a hacer una... ¿Cómo? ¿Quién hace eso? La estimulación vagal, reducción de la frecuencia cardíaca por liberación de acetilcolina. Puede llevar hasta paro cardíaco. ¿Sí? Por eso, la atropina se utiliza para esas funciones, entre otras, mantener la función cardíaca. ¿Sí? Bien. El glicotirolato es parecido a la atropina, ¿sí? Pero tiene menos efectos sobre la función cardíaca. Por eso se prefiere la atropina cuando se trabaja con ketamina. ¿Y la tubocurarina qué será? ¿La han escuchado? La tubocurarina. ¿No han escuchado la tubocurarina? ¿Han escuchado los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular? ¿Sí? ¿Qué hacen los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular? Contracción muscular. La tubocurarina es un relajante neuromuscular. ¿Quién lo dijo así? ¿Cuántas palabras? Es un relajante neuromuscular. Es decir, la tubocurarina es un antagonista de la acetilcolina. ¿A quién le pregunto? Allá, aquí. ¿Qué es un fármaco antagonista? Un fármaco antagonista es el que va a ocupar el lugar en el receptor para que el otro fármaco pueda actuar. O sea, entra al receptor, pero no lo estimula. Hace la acción farmacológica. No hace la acción farmacológica. ¿Cómo me lo definirías en términos todavía más farmacológicos? En términos de afinidad y actividad intrínseca. Tiene afinidad, pero no tiene
Exactamente. Entonces la tubucularina tiene afinidad por los receptores nicotínicos, pero no tiene actividad intrínseca. Correcto. ¿Sí? Y los tranquilizantes, pues los utilizamos, ¿sí?, como agentes que potencian la acción de otros represores. Los utilizamos para incrementar el grado de analgesia, para disminuir la dosis del anestésico general, que ya lo habíamos dicho. Es un inhibidor. Es un antagonista. Es un antagonista. No lo llamemos inhibidor, llamémoslo antagonista. ¿Sí? Llamémoslo antagonista. Hace lo contrario en algunos casos. Cuando vos me decís que hace lo contrario, es un tipo de antagonismo. ¿Cuáles son los tipos de antagonismo? Competitivo y no competitivo. ¿Cuáles son los tipos de antagonismo? Competitivo y no competitivo, farmacológico, fisiológico. ¿Sí? En el antagonismo farmacológico hay un solo tipo de receptor y hay dos fármacos que van, dos sustancias que van a actuar sobre ese receptor. Ejemplo, el de la tubucularina. Un solo receptor, el receptor nicotínico, pero tenemos dos sustancias, la tubucularina, que no tiene actividad intrínseca, y la acetilcolina, que sí tiene actividad intrínseca. ¿Sí? Antagonismo competitivo farmacológico. Antagonismo no competitivo o fisiológico, entonces tenemos como ejemplo, ¿sí?, sobre la función cardíaca, la acetilcolina, que produce disminución de la frecuencia cardíaca, pero tenemos la adrenalina, que actuando sobre otro tipo de receptores, incrementa la frecuencia cardíaca, sobre los receptores beta 1. ¿Sí? Es un ejemplo de antagonismo fisiológico. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Seguimos. Bueno, la dosis es un ejemplo de cómo la dosis de un agente preanestésico tranquilizante como la acepromacina o la silacina permite disminuir la dosis del anestésico general en comparación cuando se utiliza, en este caso, el propofol solo, ¿verdad? Si lo hacemos con acepromacina, entonces de 6 miligramos podemos bajar a 3.3 miligramos por kilo, y con la silacina podemos bajar hasta 1.1, 3.3 miligramos por kilo. Continuamos. Pasamos ese. Entonces, fíjense lo que dice, no lo digo yo, lo dice ese señor en esa revista, fue tomado de esa revista, Laredo, Francisco y Cantalapiedra Antonio, ¿sí?, de un artículo que espero pasarles pronto, ¿sí?, técnicas anestésicas general inyectables, digo, ¿verdad? A la hora de dosificar los anestésicos inyectables, resulta insustituible la experiencia del anestesista. Resulta insustituible la experiencia del anestesista, ya que las dosis necesarias dependen mucho, lo acabamos de ver, del régimen de premedicación, del estado físico del paciente, hipoproteinemia, por ejemplo, del tipo de cirugía, dependiendo del plano quirúrgico que yo quiera, o procedimiento a realizar, por lo que la dosis necesaria no siempre se ajusta a la que aparece en la literatura. ¿Sí? La veterinaria puede ser muy fácil, darle una capsulita de omeprazol, a ver si se le pasa la acidez, o puede ser muy difícil. Cada caso que se nos presenta es diferente y tenemos que evaluar. Seguimos. Cámara para inducción de anestesia, de gases anestésicos. Allá están, fíjense que atrás están los vaporizadores, ¿sí? Ahí está un manómetro de presión inclusive. Ven ahí, espera. Para inducción de la anestesia. Seguimos. Protocolos anestésicos, ya hemos mencionado que es un protocolo anestésico en la premedicación, por ejemplo, acepromacina, atropina, después de la inducción con propofol y el mantenimiento con propofol. ¿Sí? Seguimos. Ese se lo voy a dejar para que ustedes lo vean y seleccionen cuál resulta ser en ese caso. Buscan la revista, una revista colombiana del 2007, que no está nueva, pero vale el ejemplo para ver qué protocolo anestésico resultó mejor allí. Ya les pasaré la clase por el grupo. Seguimos.
Intubación endotraqueal, indispensable tener una vía aérea permeable, ¿sí? Al momento de hacer el acto quirúrgico y hacer la anestesia general. Seguimos. No saben cómo se llama eso, ahí está el AMPU para resucitación cardiopulmonar, ¿sí? Para respiración artificial. Seguimos. Masaje cardíaco. Espero la próxima clase conseguir el video que tenía de masaje cardíaco para presentarse. Creo que ya será la última. Ahí está la explicación de cómo se hace el masaje cardíaco, una resucitación cardiopulmonar. Seguimos. Listo. Bueno, muchas gracias.